Todo comienza cuando el prota se queda observando a una chica en la estación del tren. Mientras la mira, piensa para sí mismo, es esa chica de nuevo, me he encontrado con ella aquí varias veces y justo como en otras ocasiones. Vuelve a coincidir con ella para tomar el último tren de la noche. Mientras espera, se fija en el instrumento que la chica lleva consigo y se pregunta si estudiará música o tal vez si está en una banda en eso. La chica nota su mirada, y él, algo avergonzado, intenta disimular, piensa que solo él parece ser consciente de sus encuentros, que todo debe ser coincidencia y no destino, incapaz de concentrarse siquiera en leer, decide escuchar música y se pone Dark Planet de Long Afternoon. Al reproducirla, se sumerge en la melodía. Piensa que la introducción y el primer verso son brillantes, que es una gran canción a pesar de ser desconocida por la mayoría. Ojalá tuviera con quien hablar sobre ella y sobre esas largas tardes que la canción evoca. Sin embargo, algo lo saca de sus pensamientos, nota que se oye muy bajo y cree que sus auriculares baratos están fallando. Sube el volumen al máximo, y entonces una voz le habla directamente a sus oídos. Disculpa. Sorprendido, el prota la mira. La chica le dice que puede oír la música desde donde está. Él se da cuenta de que los auriculares estaban desconectados. Avergonzado, se disculpa, pero entonces la chica le pregunta si le gusta esa canción. Él responde que sí, y ella revela que a ella también le gusta esa canción de Long Afternoon. El prota, emocionado, le dice que es un gran fan del grupo, y que nunca había conocido a nadie más que los escuchara. Ella asiente, un poco nerviosa, y le explica que no son muy conocidos, ya que su estilo no está de moda y no tienen mucha promoción. Hablan sobre el músico, sobre cómo no hace conciertos ni se promociona, y solo publica ilustraciones de su personaje Ukin en Instagram. El prota comenta que si mostrara su cara o su vida cotidiana, tendría más fans, pero luego reflexiona que tal vez no necesita hacerlo, es bueno que se concentre en crear, y el misterio también tiene su encanto. A la chica parece agradarle esa respuesta. Entonces, ella le dice con una sonrisa, nos hemos encontrado varias veces, ¿no es así? El prota se pone nervioso e intenta fingir que no la ha notado antes, pero ella lo confronta dulcemente, ¿es eso cierto? Porque tú siempre te me quedas viendo, ¿no es así? Esa frase lo deja impactado. ¿Ella sabía todo este tiempo que él la miraba? ¿Era consciente de que coincidían en el mismo tren? Más tarde, vemos al prota en el trabajo, angustiado. Le cuenta todo a su jefa, Oyuyu, la propietaria del café, una mujer de 39 años. Le pregunta preocupado si la chica podría pensar que es un acosador o pervertido. Oyu se sorprende, pero luego lo tranquiliza, si pensara eso, ya te habría evitado hace tiempo. Le aconseja que la próxima vez hable con ella correctamente, que le exprese cómo se siente, y quién sabe, quizás pueda surgir algo más. El prota, incrédulo, le responde que eso del romance es absurdo. Él tiene demasiadas cosas en que pensar, su graduación, buscar trabajo, pagar la renta. Dice que ni siquiera está en posición de que le guste a alguien, pero admite que siente curiosidad por ella, por saber a qué se dedica, por qué siempre regresa tan tarde. Oyu le sonríe con picardía, ¿no es así como empiezan las relaciones? Él se sonroja y afirma que no. Solo quiere ser su amigo, alguien con quien compartir gustos, como su amor por Long Afternoon. Pero Oyu insiste, así empiezan las relaciones. Luego lo regaña para que vuelva al trabajo. Esa noche, el prota camina hacia la estación, pensativo. Se pregunta si volverá a verla. Si la ve, quiere disculparse por haberla estado mirando sin decir nada, quiere que sepa que no es un rarito. Y, más que nada, quiere tener una charla real con ella sobre Long Afternoon. Es difícil encontrar a alguien con quien compartir ese gusto tan particular. Espera que ella piense igual. Ya en la estación, nota que un tipo está durmiendo en su banca favorita. ¿Por qué este sujeto está durmiendo aquí? Siempre me siento en esa banca. Frustrado, no puede sentarse cerca de ella para iniciar una conversación casual, y piensa que quizá lo mejor sea quedarse de pie, estudiar parado, sin forzar nada, para no malinterpretar la situación. Pero entonces, la chica lo observa y le pregunta, ¿de verdad vas a esperar parado? Él responde algo torpe, pero ella insiste, aún falta para que llegue el tren. ¿De verdad vas a esperarlo de pie? El prota se excusa diciendo que no hay más lugares, pero entonces ella le dice, amable y con una pequeña sonrisa, ¿de qué hablas? Hay uno aquí, a un lado mío. Siéntete libre de sentarte un rato en lo que llega el último tren. Ese simple gesto le trae recuerdos, una escena del pasado, una chica con la que una vez también se acercó así, pero eso ya quedó atrás. Ahora es el presente. De todas formas, solo me voy a sentar por un rato, y me iré cuando llegue el tren. Esta distancia debería estar bien, se dice a sí mismo. En ese momento, la chica lo mira y le pregunta con naturalidad si va tarde a casa otra vez, si suele tomar el tren a esta hora. Él le responde que trabaja en el turno vespertino de un café.
A veces su jefa le permite irse temprano, pero otras noches se le hace tarde. Ella asiente y deduce que debe tratarse de un trabajo de medio tiempo, y pregunta si todavía es estudiante universitario. Él responde que sí, que está en su cuarto año. Al escuchar eso, la chica se sorprende y le comenta que seguramente está ocupado con sus solicitudes de empleo. Él responde con un algo así, sin entrar en detalles. La chica sonríe y dice que debe de ser difícil compaginar el estudio y el trabajo. Él, curioso, le pregunta si ella también regresa tarde del trabajo, pero ella niega con calma. Dice que simplemente le gusta hablar con chicos con gustos peculiares antes de irse a casa. Él la mira sorprendido, repitiendo sus palabras, ¿gustos peculiares? Ella sonríe con picardía y explica que se refiere a gente con preferencias únicas y hardcore. Dice que suele tratar con ese tipo de clientes antes de irse. Al escucharlo, él se pregunta si se refiere a algo oscuro, algo sugerente quizá, pero ella se adelanta y aclara que se refiere a un estudio de música, un lugar con salas de ensayo y grabación. Menciona que muchas bandas de oficinistas reservan ese tipo de espacio a altas horas de la noche, y que como directora del estudio, a menudo termina saliendo muy tarde. Incluso hay noches en las que no duerme. Él reacciona sorprendido. Ah, ya veo, ¿un estudio de música? Ella lo observa detenidamente y le pregunta si acaba de pensar algo raro. Él lo niega de inmediato, pero ella insiste en que por la palabra hardcore probablemente pensó en otra cosa. Luego aclara que se refiere al género musical. Él, algo avergonzado y completamente rojo, responde que no estaba pensando en nada. Por dentro, él empieza a frustrarse. Siente que la chica está jugando con él, llevando la conversación a su ritmo, como si lo guiara a donde ella quiera. Se pregunta si acaso está quedando como un tonto ante sus ojos. Entonces, ella cambia el tema y le pregunta cómo conoció a Long Afternoon. Le dice que parece alguien tan ocupado con estudios y trabajo que no debería tener tiempo para explorar música. Él responde que en realidad no lo descubrió explorando. Un día, enfermo por una gripe, se quedó solo en su cama. Como vive solo, nadie estuvo para cuidarlo. La casa se sentía silenciosa, demasiado vacía. En medio de esa soledad, pensó que escuchar algo de música podría ayudarlo. Buscó algo al azar, y fue entonces cuando encontró una canción, Dark Planet, de Long Afternoon. Al principio solo le pareció buena la melodía, pero mientras más la escuchaba, más lo iba envolviendo. Terminó enamorado de la canción. Las letras lo atraparon, especialmente una línea que se le quedó grabada, Let It Be. Al compartir esto, él le pregunta cuál es su canción favorita del artista. Comenta que Long Afternoon no tiene demasiadas canciones. La chica aparta la mirada, algo tímida, y responde que también le gusta Dark Planet, aunque Tidal Flow también es muy buena. Él se emociona de inmediato y le dice que esa canción le encanta, especialmente por cómo cambia el ritmo después del coro. Su expresión se ilumina, y agrega que Long Afternoon es brillante usando instrumentos electrónicos. Le pregunta si ella también lo cree así. Ella, ligeramente sonrojada, asiente con una sonrisa y admite que sí, que es verdad. Justo en ese momento, se escucha por los altavoces el anuncio de que el tren está llegando. Él se sorprende de que ya sea tan tarde. La chica se pone de pie y, antes de irse, le dice, lo que dijiste hace un rato, sobre Let It Be, si Long Afternoon te hubiese escuchado, estaría feliz. Al oír esas palabras, algo se enciende dentro de él. Sonríe sin poder evitarlo, y piensa que le gustaría poder seguir hablando un poco más. No porque desee una cita ni acercarse de forma romántica, solo quiere seguir compartiendo con alguien que también ama las mismas cosas. Entonces, da un paso adelante. Soy Lee Jeon, le dice con sinceridad. ¿Podrías darme tu nombre también? La chica se le queda viendo un momento, como si dudara, pero finalmente sonríe. Mi nombre es Sinae-in, responde. Luego añade con una expresión juguetona, ahora que sabes mi nombre, asegúrate de saludarme la próxima vez que nos veamos. Si no lo haces, te ignoraré de por vida. Él sonríe nerviosamente y le responde que sí, que lo hará. Y entonces ella se va. Más tarde esa noche, después de darse un baño, la chica se sienta en la cama. Está sola, con el cabello aún húmedo, mirando hacia la nada. En su mente, repite ese nombre, Lee Jeon. Piensa en aquel chico del tren. Recuerda una escena en particular, un anciano que había olvidado su cartera. En ese momento, ella había pensado que quizá era del borracho que estaba cerca, y que si la dejaban ahí, alguien podría robársela. Pero fue él quien la recogió, y se la metió directamente al bolsillo. Ella reflexiona en silencio. Podría haberla dejado cerca, haber evitado malentendidos. Pero no lo hizo. Eligió guardársela, incluso si podía ser malinterpretado como un carterista. Qué ingenuo, piensa. Pero una buena persona como él no se detiene a pensar demasiado antes de mostrar su amabilidad. Ya había notado que era amable, pero no esperaba que además fuera un fan de Long Afternoon. Y mucho menos, un fan apasionado. Entonces se pregunta, con cierta inquietud, ¿le seguiría gustando Long Afternoon si supiera que soy yo?
Recuerdos antiguos comienzan a nublar su mente. Imágenes de personas que la hirieron, que la señalaron, experiencias que prefiere no recordar. Sacude la cabeza. Otra vez estoy pensando en cosas que no quiero recordar, se dice, pero trata de encontrar claridad. La gente que ama Long Afternoon, ama su música, no me aman a mí, y eso está bien. No siente necesidad de revelar su identidad. Mientras pueda seguir haciendo buena música, no le importa si Ukin, el rostro visible del proyecto, sigue llevándose toda la atención. Ella solo quiere seguir siendo quien es, sin Hae. Ser ella misma, en silencio, mientras pueda continuar haciendo lo que ama. Al día siguiente, Sinhae estaba en el estudio de música, revisando su libreta con expresión pensativa. Mientras pasaba las páginas, se preguntaba a sí misma si debería probar una imagen como esa para subirla a Instagram. En ese momento, unos chicos salieron de una de las salas de grabación y Sinhae les preguntó si estaban dejando la sala. Ellos asintieron con una sonrisa, y uno de ellos se animó a hablarle directamente. Le preguntó si podía hacer una reserva para el próximo lunes a la misma hora. Ella respondió con naturalidad que sí, que podía hacer la reservación para la sala sin problema. El chico, algo más atrevido, le pidió su número o su usuario de Instagram, diciéndole que desde hacía tiempo quería mandarle un mensaje. Sinhae lo pensó un momento, pero al final solo se disculpó con una expresión tranquila. El chico, incómodo por el rechazo, le dijo a uno de sus amigos que eso había sido muy embarazoso, y su amigo, entre risas, le dijo que era un idiota, que ya le había advertido que no funcionaría. Mientras ellos se alejaban, Sinhae los miró con una expresión algo pensativa, pero en lugar de decir algo más, simplemente decidió ponerse a limpiar. Mientras ordenaba el lugar, escuchó una voz familiar llamándola por su nombre. Era su tío, Shin Jeong-sung, de 38 años, ingeniero de sonido y manager del estudio. Ella le comentó que había llegado temprano, y él le explicó que el ensayo había sido simple ese día. Entonces Jeon, como ella lo llamaba con familiaridad, le preguntó por qué había rechazado al chico. Dijo que pensaba que él era su tipo. Ella lo miró sorprendida y le preguntó si la había estado observando. Él se defendió diciendo que no la estaba espiando, que solo lo había visto por accidente. Luego insistió, preguntándole por qué no le había dado su número, si acaso no le gustaba su cara. Sinhae explicó que no le gustaba hablar por teléfono, que no se puede ver el rostro de las personas cuando se comunican por mensaje o llamada, y que además, esa banda no era de su estilo. Jeon asintió comprendiendo y le cambió el tema. Le avisó que la reserva de grabación de las 10 de la noche había sido cancelada, así que podía limpiar un poco e irse a casa por hoy. Él se encargaría del resto. Al escuchar eso, Sinhae revisó la hora en su celular y pensó con alivio que aún eran las 8 de la noche, lo cual era perfecto porque podría trabajar en canciones nuevas en casa. Antes de irse, Jeon sacó algo de su mochila y se lo ofreció. Le dijo que era un regalo. Sinhae lo miró con curiosidad, agradeciéndole, pero también le preguntó qué era. Su tío le recordó que ese día era el día del amor y la amistad, y que como era un tío considerado, lo había comprado de camino al estudio. Le dijo que lo comiera con café mientras trabajaba en sus canciones, que antes la gente se volvía loca con ese tipo de dulce. Ella sonrió, lo llamó tío de forma cariñosa, y le preguntó si podía tocar un poco de guitarra antes de irse. Él solo le respondió que hiciera lo que quisiera. En otro lugar, Lin Jeon se despedía de su trabajo. Le dijo a su jefa que ya se iba, y ella le deseó un buen trabajo, pidiéndole que tuviera un viaje romántico de vuelta a casa. Él se quedó confundido con ese comentario, sin entender muy bien a qué se refería. Ya en el tren, pensaba para sí mismo que todo era un caos. Durante las vacaciones se suponía que debía mejorar sus calificaciones en lengua, pero seguía luchando con ello como siempre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Sinhae estaba sentada cerca. La saludó con cortesía y ella respondió igual. Luego notó que tenía algo en las manos y le preguntó si eso era un regalo. Ella le explicó que sí, que ese día era el día del amor y la amistad, y que por eso le habían dado un obsequio. Lin Jeon comprendió, pero en su interior pensaba que ella debía ser muy popular. Era atractiva, con estilo, y seguramente tenía mucha gente genial a su alrededor. Imaginó que debía recibir muchos regalos con frecuencia. Pero también se dijo a sí mismo que no debía pensar en eso, que no se conocían lo suficiente como para que eso le importara. Sinhae, notando que él estaba cansado, le preguntó si estudiar era difícil. Lin Jeon asintió. Entonces ella le ofreció el dulce que llevaba, diciéndole que las cosas dulces eran buenas cuando uno necesitaba pensar, que lo comiera para recargar energías. Él, sorprendido, le preguntó por qué se lo daba, si no se lo había regalado a alguien más. Ella le explicó que no le gustaban los dulces, que si lo llevaba a casa acabaría tirándolo, así que prefería dárselo a alguien que pudiera aprovecharlo. Lin Jeon aún dudaba. Dijo que no podía aceptar un regalo que otro chico le había dado, especialmente en ese día. Ella lo miró seria y le preguntó si de verdad pensaba que ese regalo era de otro chico. Luego, con un tono decepcionado,
le dijo que el regalo se lo había dado su tío, y que no podía creer que pensara que ella le daría algo que le había dado otro tipo. Lin Yeon, avergonzado, se disculpó. Al mirar el dulce notó que eran chocolates y caramelos, y ella le explicó que en realidad eran caramelos artesanales, muy populares esos días. Le recomendó que los comiera cuando tomara un descanso de estudiar, porque sin azúcar no se puede pensar bien. Lin Yeon se quedó mirando el envoltorio. Nunca había visto ese tipo de caramelos antes. Se los ofreció de vuelta a Sinjae, diciendo que su tío se los había dado, y que al menos debería probar uno. Ella asintió, diciendo que tenía razón, que no quería desilusionarlo. Entonces abrió la boca y le pidió que se lo diera directamente. Lin Yeon, sorprendido, le preguntó si de verdad quería que se lo diera en la boca. Ella le explicó que había estado afinando la guitarra y tenía las manos grasosas, así que era mejor no usarlas. Le pidió que se lo pusiera en la lengua, que lo chuparía así. Lin Yeon, nervioso, le sugirió que se lo llevara a casa, pero ella insistió. Finalmente, él le puso el dulce en la boca. Ella lo mordió y de inmediato frunció el ceño, diciendo que estaba demasiado empalagoso. Él no lo creía, así que probó uno también. Su reacción fue la misma. Estaban tan dulces que hasta la cabeza les dolía. Ella le dijo que esos dulces debían comerse con café o té amargo, de lo contrario el sabor era demasiado desequilibrado. Lenian estuvo de acuerdo y le preguntó si quería otro, pero ella le dijo que no, que estaba bien con uno solo. A la mañana siguiente, Lin Yeon dormía profundamente hasta que sonó su alarma. Se despertó de golpe, sintiendo que solo había dormido unos 30 minutos. Al ver la hora, se dio cuenta de que ya era de mañana. Se levantó con pesadez y se preguntó qué debía desayunar. Al final, pensó que solo comería eso. Tiempo después, vemos a Lin Yeon en su trabajo. Estaba en la barra, llamando los pedidos con energía. Con voz firme, anunció que el número 22, su americano helado y su jugo de uva verde, estaban listos. Luego, gritó que el número 34 podía recoger sus 2 cafés mocha, y enseguida que el número 46 ya tenía preparado su té para el desayuno inglés. Sonrió con amabilidad a los clientes y se despidió de ellos deseándoles que volvieran pronto. Su jefa, observándolo desde la máquina de espresso, no tardó en hacerle un comentario. Notó que estaba especialmente animado ese día y le preguntó si había pasado algo bueno. Lin Yeon asintió con una sonrisa entusiasta. Le explicó que su músico preferido finalmente había actualizado su cuenta de Instagram. Le contó que, después de años de silencio, por fin había subido una publicación y considerando su trayectoria, creía que era una señal clara de que podría lanzar una nueva canción pronto. Solo imaginarlo lo emocionaba tanto que ni siquiera había podido dormir la noche anterior. Su jefa, medio riendo, le respondió que había pensado que se trataba de algo romántico. Lin Yeon la miró confundido y preguntó si hablaba en serio. Ella le recordó a la chica con la que decía encontrarse cada noche en el último tren, y confesó que pensaba que habían progresado en su relación. Él se apresuró a negarlo, diciendo que no era que le gustara o algo así, pero ella insistió, si se veían tan seguido, ¿por qué no intentaba acercarse más? Lin Yeon se encogió de hombros, admitió que en realidad no la había visto en los últimos días, aunque al pensarlo mejor, se dio cuenta de que se habían acercado un poco. Ya sabían los nombres del otro, y además, ella le había dado caramelos en el Día del Amor y la Amistad. Su jefa se sonrojó ligeramente y, con una expresión emocionada, le preguntó cómo había sabido su nombre. Quería saber si ella se lo había dicho o si él se lo había preguntado directamente. Lin Yeon respondió que primero le dijo su propio nombre y después le preguntó el de ella. Su jefa, emocionada como si viviera una novela, le preguntó qué había pasado después. ¿La había invitado a cenar como agradecimiento? ¿Tal vez a tomar algo? Pero él simplemente le dijo que no, que solo fue eso. La jefa bajó de su nube romántica y se quejó, diciendo que eso era aburrido. Si hubiera ido más allá, podría haber usado esa historia como anécdota esa noche. Lin Yeon, algo incómodo, le replicó que su vida personal no podía ser el material de sus anécdotas nocturnas. Ella se rió y le preguntó cuál era el problema, si entre ellos había confianza. Incluso le ofreció contarle alguna historia picante a cambio. Lin Yeon solo murmuró confundido, preguntándose qué estaba pasando. En medio de la conversación, un nuevo cliente se acercó al mostrador. Dijo que quería ordenar algo, y Lin Yeon, retomando su papel de barista profesional, le respondió que claro, preguntándole qué deseaba. El chico pidió un cappuccino para llevar si era posible. Lin Yeon asintió y le indicó que lo llamarían por su número cuando estuviera listo, pero al observar al cliente más de cerca, algo en él le resultó familiar. Lo miró con atención y pensó que lo había visto en algún otro lugar. Su jefa notó su distracción y le preguntó qué sucedía. Él le explicó que el cliente que acababa de ordenar le parecía conocido. Ella lo miró de reojo y le confirmó que sí, que ese cliente era Sung Jung Hae.
Al ver su desconcierto, le explicó que su nombre real era Rever Sung, cantante y autor independiente. Lin Yeon se sorprendió. ¿De verdad era Rever? Su jefa le dijo que probablemente sí, que seguramente le gustaba el café del lugar, ya que era uno de sus clientes regulares. Aún más intrigado, Lin Yeon le preguntó desde cuándo venía. Ella le explicó que desde hace tiempo. Al principio no sabía quién era, pero el barista del turno vespertino se lo había dicho. Lin Yeon pensó para sí mismo que todo tenía sentido. Ahora entendía por qué ese rostro le parecía familiar. Era un personaje público, el músico más sexy del momento, y ahora sabía que era cliente frecuente del café. Le pareció genial. Afuera, Redor estaba frente a su auto, viendo algo en su celular. Alguien le habló desde un lado, mencionando que Long Afternoon escribía canciones interesantes. Redo respondió en sus pensamientos que el estilo de ese artista era único, ya fuera de manera intencional o no. Le gustaba su imagen misteriosa. Se preguntó si debería enviarle un mensaje directo, pensando que sería genial poder programar una reunión e incluso colaborar juntos. En otro momento, Lin Yeon iba de camino a casa. Mientras caminaba, pensaba si se encontraría ese día con Sin-Hae. Esperaba poder verla. También pensó que ella debía haber visto la actualización de Instagram de Long Afternoon y deseaba hablar con ella sobre todas las pistas ocultas en esa imagen. Poder hablar abiertamente sobre lo que le gustaba le parecía la mejor sensación del mundo. Ya en el metro, miraba a su alrededor. Todavía no había rastro de ella. No la había visto desde el día del amor y la amistad. Se preguntaba si estaría muy ocupada o si su horario había cambiado. En un momento, la duda lo golpeó. ¿Y si la había arruinado con su reacción al regalo? ¿Y si ahora ella lo estaba evitando? Pensó que quizás había tenido grandes esperanzas para nada. En ese instante, Sin-Hae apareció a su lado, como si el destino lo hubiera escuchado. Ella le preguntó con voz suave qué lo tenía tan decepcionado. Lin Yeon, sobresaltado, dijo su nombre en voz alta. Sonrió y le dijo que había pasado tiempo desde la última vez, que pensaba que tampoco la vería ese día. Ella lo miró con una expresión traviesa y preguntó si por eso estaba decepcionado. ¿Decepcionado de no poder verla? Él se rascó la nuca, algo sonrojado, y admitió que algo así, pero en ese momento notó que había algo diferente en ella. La miró con más detalle y preguntó si estaba borracha. Ella se rió y confirmó que sí. ¿Tan obvio era? Había pasado tiempo a solas en un bar y, recientemente, terminó algo en lo que había estado trabajando. Solo quiso celebrarlo un poco. A Lenian le pareció genial y le preguntó en qué había estado trabajando, pero ella lo miró con coquetería y le respondió que eso era un secreto. Él se quedó boquiabierto. No pudo evitar pensar que su sonrisa era increíblemente tierna. Cuando Sin-Hae estaba tomada, le parecía aún más adorable. Se dijo a sí mismo que debía concentrarse y cambiar de tema. Le preguntó si había visto la imagen que Long Afternoon había subido a su Instagram. Pero antes de que pudiera responderle, anunciaron que el tren estaba llegando. Lin Yeon suspiró y murmuró que ese día había llegado pronto. Pensó, con cierta ansiedad, que no había alcanzado a decir ni la mitad de lo que quería. Ahora tenían que separarse de nuevo. Se preguntó si debía caminar más despacio. En el tren, el ruido hacía imposible tener una conversación adecuada. Se desesperó. Había tanto de lo que quería hablar ese día, y si esperaba demasiado, el entusiasmo se desvanecería. No le quedaría nada por decir. Tenía que hablar ahora, tenía que decir lo que quería hoy. Sin pensarlo más, preguntó si quería tomar algo con él. Sin-Hae, un poco sorprendida, le preguntó si era ahora. Lin Yeon no pudo evitar sentirse torpe. Pensaba, ¿qué estoy haciendo? Hablando de más, de repente sugiriendo salir a beber. Parezco un idiota que invita a cualquiera por la calle. Aún así, intentó disculparse por lo que acababa de decir, pero para su sorpresa, Sin-Hae le respondió con una expresión tranquila y decidida, diciéndole que por alguna razón no quería que esa noche terminara ahí, que tomaran algo juntos, solo un poco más. Él aceptó sin dudar, sintiéndose inexplicablemente aliviado. Mientras iban camino en el tren, Lin Yeon se daba cuenta de cómo cada vez que el vagón temblaba, su hombro chocaba con el de ella. Sentir emoción por una sensación tan pequeña le parecía infantil, pero no podía evitarlo. Pensaba que tal vez se debía a que hacía mucho tiempo no salía con alguien, que era algo nuevo y cálido para él. Fue entonces cuando Sin-Hae le preguntó dónde vivía, y él le dijo que cerca de la estación Nam-Don. Ella, sin pensarlo demasiado, le propuso ir a beber algo por ahí. Lin Yeon dudó un poco y le preguntó si, cuando terminaran, ella tendría que irse a casa. Quiso saber cómo pensaba regresar después de beber. Sin-Hae, con firmeza, le respondió que tomaría un taxi, que podía manejarlo, que era una adulta. Él la miró un poco preocupado y le dijo que entonces él pagaría la tarifa del taxi más tarde. Ella, con una sonrisa, le respondió que estaba bien, que él pagaría todo de todas formas, pero que si se emborrachaba de verdad, tendría que cuidarla. Y luego, acercándose a su oído,
añadió con picardía que si se emborrachaba, dormiría desnuda. Esa frase lo dejó en shock, sin saber si estaba hablando en serio o bromeando. Le preguntó nervioso si eso era una broma, pero ella no dijo nada más y simplemente siguieron caminando. Ya fuera del metro, Shin-Hae miró a su alrededor y le preguntó si ese era el vecindario donde él vivía. Lin Yeon respondió que sí, que desde ahí era solo una caminata de 5 minutos hasta su estudio. Al escuchar eso, ella repitió la palabra estudio con cierta curiosidad y él propuso beber en un sitio cercano a la estación, uno al que había ido varias veces y donde servían cerveza de barril. A ella le gustó la idea y le dijo que confiaba en él, que lo seguiría. Sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que estaba cerrado. Shin-Hae comentó que estaba cerrado, y Lin Yeon, sorprendido, confesó que no sabía que lo habían cerrado, que no había ido recientemente. Ella lo tranquilizó diciéndole que no se disculpara, que no era su culpa. Él insistió en encontrar otro lugar rápido, pero por dentro pensaba que hacía mucho que no salía, que no conocía buenos lugares para beber por ahí y que no quería arruinar aquella pequeña salida. Shin-Hae lo observó en silencio y luego le dijo que tenía una buena idea, que ya se estaba haciendo tarde y no había muchos lugares abiertos, que el único sitio seguro y que él conocía bien era su casa. Le preguntó qué opinaba. Lin Yeon se quedó un momento en silencio, sorprendido por la sugerencia, pero aceptó. Poco después, ya estaban en su estudio. Shin-Hae lo miraba con curiosidad, diciendo que estaba bastante limpio para hacer un estudio. Lenian se sintió aliviado, agradecido consigo mismo por haberlo limpiado la semana anterior. Pensó, gracias al cielo que limpié. De lo contrario, esto habría sido un desastre. Buen trabajo, yo del pasado. En ese momento, ella le hizo una pregunta directa, quería saber si tenía novia. Él le preguntó por qué decía eso, y ella le explicó que, si fuera una chica descuidada, podría parecer que había malinterpretado las cosas, como si estuviera entrando a la casa de un hombre con pareja, y no quería que la vieran como una amante. Preguntó si tenía novia, y él, con total sinceridad, le dijo que no, que estaba soltero. Al escucharlo, ella sonrió y dijo que eso era lo mejor, que así podía beber en paz. Lin Yeon, entre risas, le devolvió la pregunta y le dijo que si ella también estaba saliendo con alguien. Shin-Hae, con una sonrisa, dijo que había alguien llamado Liam, un extranjero con palabras afiladas, muy bueno cantando y que además sabía pelear. Él se quedó un poco nervioso, pero le preguntó si aún así no estaba mal que bebieran a solas. Entonces ella rió y confesó que solo estaba bromeando, que Liam era el vocalista principal de la banda Oasis, y que pensó que él sabría lo suficiente de música como para entender la referencia. Lin Yeon, algo confundido, le dijo que cómo iba a saber eso, y ella se disculpó. Él, aliviado, le confesó que se había asustado, que estaba preocupado de haber herido accidentalmente los sentimientos de alguien. Ella, entonces, levantó su copa y propuso un brindis. Esa noche, nadie saldría herido. Él volvió a mirarla con una mezcla de ternura y curiosidad, y con algo de insistencia volvió a preguntarle si de verdad no tenía novio. Ella lo confirmó una vez más. Minutos después, la conversación se desvió hacia la música. Lin Yeon, muy emocionado, le dijo que había descubierto una pista en una imagen que Ukin subió a Instagram. Según él, los 4 elementos de la imagen eran una clara señal de que la nueva canción de Long Afternoon saldría en abril, y uno de los instrumentos parecía ser un ukelele. Pensaba que eso podía indicar que un ukelele o una guitarra acompañarían la canción. Shin-Hae lo miró sorprendida. En su mente pensaba que no quería poner ningún significado oculto en esa imagen. Él bajó un poco la mirada, diciendo que estaba tan feliz por haber encontrado esa pista, que pensar en la canción que saldría en abril lo volvía loco de emoción. Luego la miró y le preguntó si ella también estaba emocionada. Ella respondió que sí, que no podía esperar, aunque por dentro pensaba que ya había terminado de grabar la canción, pero que no había planeado lanzarla en abril, y que tal vez debería darse prisa y firmar el contrato de distribución cuanto antes. Entonces Lin Yeon le dijo que su voz le sonaba similar a la de Long Afternoon, una voz ligeramente ronca, con un tono suave, como si tuviera un poco de niebla, aunque aclaró que, por supuesto, la voz de Long Afternoon era más fresca. Shen-Ye se esforzó por no mostrar su incomodidad y le respondió que no esperaba que él hablara tanto de Long Afternoon esa noche. Lin Yeon se sintió inseguro y pensó si tal vez la estaba aburriendo, pero ella le dijo que no, que le parecía divertido, que le gustaba, que era mejor que tener sentimientos extraños y hablar en serio. Dijo también que no solía ponerse seria cuando bebía. Poco después, Shin-Hae se levantó y se recostó sobre la cama, diciéndole que se sintiera libre de seguir hablando, que solo quería escucharlo mientras descansaba. Lin Yeon, algo nervioso, le dijo que si se recostaba así terminaría dormida, que sería como ver un video de ASMR. Ella, con una sonrisa, le dijo que entonces eso haría,
que lo escucharía hablar y luego se quedaría dormida. Finalmente, le preguntó con voz tranquila si podía quedarse a dormir allí. Mientras la miraba con una mezcla de incredulidad y desconcierto, Lin Yeon solo pudo soltar un asombrado ¿en serio? Shin Hae, de pie frente a él, le respondió con calma, preguntando si no estaba bien que se quedara. Pero él, aún confundido por la rapidez con que todo avanzaba, le replicó nervioso que si estaba bromeando, que no le volviera a tomar el pelo de esa manera. Fue entonces cuando ella dio un paso hacia él, con los ojos serenos pero decididos, y le dijo que dependía completamente de él, que si el casero decía vete, entonces era solo una broma, pero si él le decía que se quedara, entonces iba en serio. Le preguntó qué debía hacer, si seguir con la broma o ir completamente en serio. Lin Yeon se quedó en silencio, atrapado por sus pensamientos, reviviendo fragmentos del pasado. Pero antes de que pudiera responder, Shin Hae se adelantó y dijo que se quedaría de todas formas. Él la miró y sonrió, diciéndole que al fin y al cabo, mañana tenía el día libre y todavía quedaba mucho de qué hablar. Ella sintió, con una sonrisa tranquila, como si todo estuviera bien. En ese momento, Shin Hae comenzó a desabrocharse los pantalones, y Lin Yeon, sorprendido, escupió parte de su bebida al verla. Le preguntó, sobresaltado, qué estaba haciendo. Ella respondió con naturalidad, como si no hubiera nada extraño en ello. Solo se los había desabrochado porque había tomado cerveza y su estómago estaba inflado, así que lo hacía para relajarse. Él, aún desconcertado, le preguntó si quería cambiarse de ropa. Ella le dijo que sí, que sería genial. Lin Yeon fue hasta su armario y le ofreció la ropa que usaba para entrenar, una prenda holgada pero cómoda, mientras pensaba que al menos eso serviría. Fue entonces cuando Shin Hae notó que se le había acabado la bebida. Lin Yeon le preguntó si de verdad ya no quedaba nada y ella confirmó que se había bebido la última lata. Él, sin pensarlo mucho, se ofreció a ir a comprar más, y le dijo que mientras tanto, ella podía cambiarse de ropa. La tienda estaba a la vuelta de la esquina y no tardaría en regresar. Antes de irse, le preguntó si necesitaba algo más, como un cepillo de dientes o algo similar. Pero ella le respondió que no, que ya tenía la mayoría de las cosas que necesitaba en su bolso. Sin embargo, sí le pidió un favor. Le dijo que se había dado cuenta de que se acercaba ese día y no había traído nada, que necesitaba eso, cualquier cosa serviría, que le pagaría después. Lin Yeon asintió sin decir mucho y salió rumbo a la tienda. Ya frente a los estantes, miraba fijamente con el rostro completamente sonrojado. Murmuró para sí mismo si por eso se refería a compresas, y pensó que nunca había comprado algo así, que no sabía cuál era cuál. Dudaba si estaba bien elegir cualquier opción, pero también sabía que no podía volver a casa a preguntarle con detalle. Entonces, como si su mente lo traicionara, consideró por un instante que tal vez ella se refería a condones. De inmediato negó con la cabeza, espantado por su propio pensamiento, preguntándose si estaba loco. Pensó que si dijera que no estaba pensando en nada en ese momento, sería una mentira, porque Shin Hae era demasiado atractiva, demasiado buena persona, y justamente por eso debía tomarse las cosas con calma. No quería arruinarlo todo por apresurarse. No quería volver a ser rechazado como en el pasado, por dejarse arrastrar por sentimientos demasiado intensos. Solo verla por un segundo en el último tren le hacía feliz. Por supuesto, si ella tomaba la iniciativa esa noche, no tendría razones para negarse, pero no quería imaginar más allá. Maldita sea, pensó, ahora que lo imaginé, ni siquiera puedo levantarme. Cuando regresó a casa con la bolsa de compras, llamó al entrar diciendo que había vuelto, pero al entrar, lo primero que vio fue a Shin Hae profundamente dormida sobre su futón. Recordó que había dicho que últimamente tenía muchas cosas en la cabeza, y pensó que probablemente se relajó demasiado y se quedó dormida. Se acercó con suavidad y le dijo que la cubriría con la sábana, que si dormía así se podría resfriar. En ese instante, Shin Hae lo tomó por el cuello y lo atrajo hacia su rostro. Él reaccionó rápido, sorprendido, y le preguntó qué sucedía. Ella, con los ojos entrecerrados, murmuró que era muy guapo, que era completamente su tipo. Él se quedó sin palabras, pero pronto se dio cuenta de que estaba hablando dormida. Después de cubrirla con la manta, se quedó mirándola. Pensaba que casi se había caído sobre ella, que los finos dedos de ella se sentían tan suaves en su cuello, y que su aliento cálido tan cerca de su cara lo había hecho casi perder la razón. Apenas habían superado el alcohol, pero sus sentimientos lo arrastraban y no podía detenerlos. Si ella lo hubiera abrazado en ese momento, sabía que no habría sido capaz de apartarla. Aún sabiendo que estaban borrachos, su corazón ya se había lanzado. Por eso, con dificultad, fue a acostarse en el mueble y trató de calmar su mente. A la mañana siguiente, Lin Yeon se despertó con dolor en el cuello y se quejó de haber dormido en el suelo. Se incorporó, buscando a Shin Hae, pero notó que ella ya no estaba. Se preguntó si estaría en el baño, pero entonces vio una pequeña nota. En ella, ella escribía que lo había visto durmiendo profundamente y no quiso despertarlo,
que se había ido primero. Decía que usaría lo que él le había comprado y que le pagaría después, y añadía que la ropa estaba en la lavadora. Lin Yeon suspiró al leerla. Así que se había ido primero. Incluso se había tomado el tiempo de recoger la cerveza que él había comprado antes de salir, y hasta sacó la basura restante. Pero entonces sus ojos se detuvieron en algo sobre la mesa. Lo miró, completamente congelado. Se preguntaba qué hacía eso allí, y si realmente había comprado eso la noche anterior. Recordaba sus pensamientos de entonces. Esto probablemente no lo necesitaré. Solo estamos bebiendo y hablando. No estoy en la onda de Sinjae, pero, ¿y si pasa algo? Necesito estar preparado para ese momento. Fuera del edificio, con la brisa de la mañana rozando su rostro, se preguntaba si ella lo habría visto, si se había sorprendido, si pensó que era un pervertido que la sedujo solo por una aventura de una noche. Eso era, seguramente, lo que ella había creído. Caminando por la calle, perdido en esos pensamientos, de pronto la vio. Sinjae estaba ahí, de pie, con su bolso colgando del hombro, y al verlo, le sonrió. Lin Yeon la saludó con un gesto torpe. Ella respondió con una mirada tranquila, y con una sonrisa suave le dijo, creo que hay algo de lo que debemos hablar, ¿verdad?